A su regreso, Rogers vio que Bucky había hecho un trabajo excelente como Capitán América y lo animó a continuar, así que ambos llevaron el traje durante el asedio de Asgard al final del Reinado Oscuro, y luego Rogers dejó que Bucky llevara el traje en solitario. El presidente de Estados Unidos perdonó al Capitán América por sus acciones durante Civil War y revocó el acta de registro de superhumanos que había causado el conflicto. A petición del presidente, Rogers sustituyó a Norman Osborn como director de la Seguridad Nacional y se encargó de reconstruir S.H.I.E.L.D. y a los Vengadores. Rogers ocupó este cargo hasta que el Barón Zemo reveló que Bucky no era solo el Capitán América, sino que también era el Soldado del Invierno, y aunque fue declarado inocente en el juicio, la reputación de Bucky quedó destruida y el presidente le pide a Rogers que tomara el cargo del verdadero Capitán América. Rogers se resistió al principio, pero aceptó cuando pareció que Skadi transformada había matado a Bucky durante Fear Itself. En una batalla posterior, el dios asgardiano del miedo, Serpiente, atacó a Rogers y le destrozó el escudo, pero Rogers se recuperó y usó el Mjolnir, el martillo de Thor, para derrotar a Skadi, mientras que Odín le volvió a forjar el escudo a Rogers. Durante los eventos de Spider Island, la Reina Araña y el Chacal transformaron a Rogers en el Rey Araña, un ser capaz de propagar poderes arácnidos como un virus por todo Nueva York, pero un antídoto preparado con la sangre de Anti-Venom logró curar a Rogers, que luego ayudó a Spider-Man a ganar la batalla. Tras liderar a los Vengadores en un gran conflicto con los X-Men por el uso de la Fuerza Fénix, Rogers fundó el Escuadrón de Unidad de los Vengadores, formado por algunos Vengadores y miembros de los X-Men. Este equipo pronto se enfrentó a Cráneo Rojo, que le había robado el cerebro al Profesor X para aumentar su poder mental. Poco después de haber derrotado a Cráneo Rojo, Rogers y Sharon Carter fueron llevados a la Dimensión Z, un reino extraño regido por Arnim Zola, pero Rogers escapó de Zola y se llevó consigo a un bebé al que Zola había estado desarrollando en una probeta y a quien consideraba su hijo. Rogers pasó varios años en la Dimensión Z enfrentando a las fuerzas de Zola y criando al niño, al que llamó Ian, como si fuera suyo, hasta que logró salir de ahí gracias al sacrificio de Carter, que quedó atrapada en la Dimensión Z. Ya en la Tierra, Rogers luchó contra un viejo agente de S.H.I.E.L.D., Iron Nail, que neutralizó el suero del supersoldado del cuerpo de Rogers, que se debilitó y envejeció. Cuando las fuerzas de Zola atacaron desde la Dimensión Z, Rogers entendió que el mundo necesitaba un Capitán América y convenció a un antiguo aliado, Sam Wilson, para que asumiera el papel. Mientras Rogers siguió usando sus habilidades de estratega para ayudar a los Vengadores, Wilson fue un Capitán América eficaz y renovó el traje clásico del capitán. Se enfrentó a los hijos de Serpiente y encontró un ayudante en un nuevo Falcon. Como Capitán América, Wilson se unió a los Vengadores y ayudó a derrotar a Bélico y a otros enemigos. Sin embargo, chocó con frecuencia con Rogers por sus métodos poco convencionales y al final decidió abandonar el papel del Capitán América. Para ese entonces, Rogers había recuperado su fuerza y su juventud gracias a Kobik, un cubo cósmico sintiente al que Cráneo Rojo había manipulado para que apoyara a Hydra, y Kobik usó su inmenso poder para reescribir la historia de Rogers. El verdadero Rogers quedó atrapado en un plano mental de Kobik, mientras una nueva, malvada versión del Capitán, un leal agente de Hydra, ocupaba la realidad. Esta malvada versión del Capitán acabó revelando su verdadera naturaleza y se hizo con el liderazgo de Hydra, cuyas fuerzas usó para conquistar Estados Unidos y transformarlo en un estado fascista controlado por Hydra. Al final, el Rogers verdadero escapó del plano mental de Kobik y volvió al mundo real, donde derrotó a la versión de sí mismo desarrollada por Hydra, y aunque Estados Unidos se recuperó, la reputación del Capitán América quedó muy maltrecha. Fue un periodo muy difícil para Rogers, en el cual enemigos como Power Elite ocuparon el vacío dejado por Hydra, y sin embargo, ahora que el verdadero Rogers volvió a ser el Capitán América, estaba más decidido que nunca a hacer lo correcto. Como dato curioso, han sido varios los que han asumido el papel del Capitán América, pero nadie tanto con éxito
tanto como lo ha sido Bucky o Sam Wilson. Uno de los primeros fue Isaiah Bradley, que en la Segunda Guerra Mundial había sido víctima de los experimentos del ejército de Estados Unidos con afroamericanos para desarrollar un nuevo supersoldado, y fue el único de los 300 sujetos de ensayo que sobrevivió a la guerra. Robó un traje del capitán para liberar a prisioneros de guerra de un campo de experimentación nazi, y a su regreso se enfrentó a un consejo de guerra. Tiempo después, su nieto, Elijah Bradley, sería más tarde Patriot de los Jóvenes Vengadores. Tras la desaparición de Rogers en combate en la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense escogió a William Nalund para que lo sustituya, quien había sido el héroe espíritu del 76 y murió intentando salvar a John F. Kennedy. El siguiente héroe que asumió el papel fue Jeffrey Mays, el Patriot original, que se retiró en 1949, y en 1950 William Burnside, un académico obsesionado con el Capitán América, vistió el traje y se sometió a varias intervenciones quirúrgicas con el fin de parecerse a Steve Rogers. Al final enloqueció y terminó en animación suspendida junto a su versión de Bucky, Jack Monroe. Sin embargo, Burnside reapareció en el presente y lideró grupos de extrema derecha y se enfrentó al Capitán América. Al final fue capturado por Steve Rogers y recibió ayuda para recuperar la cordura. Y finalmente tenemos a John Walker, un héroe de derechas conocido primero como superpatriota, que asumió el papel del capitán, pero se dio cuenta de que Steve Rogers era el único capaz de ocupar ese lugar, por lo que Walker se convertiría en el US Agent. Con este capítulo llegamos al final de esta miniserie de la vida completa del Capitán América, que espero que les haya gustado. Recuerda dejarme en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con más historias de personajes increíbles del mundo Marvel.